¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto que estén con nosotros esta semana de nuestro segundo aniversario aquí en la UNAM Responde. El día de hoy comenzamos con información de la FES Zaragoza, que el día de ayer dio a conocer los hechos ocurridos este 21 de marzo en un laboratorio del Campus 2, donde se detectó una fuga de gas que ocasionó una explosión seguida de un incendio, esto mientras se intentaba controlar, lo que generó daños en el edificio L3 y en los edificios aledaños. El boletín indica que 3 trabajadores resultaron con lesiones y fueron atendidos en una clínica del ISSSTE. Por supuesto, esperamos su pronta recuperación y seguimos atentos a toda la información que vaya surgiendo. Por el momento, las actividades presenciales en el Campus 2 se suspenden con la finalidad de realizar peritajes que aseguren la integridad de toda su comunidad universitaria. Y vamos ahora con temas y con información relacionada con la pandemia. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se han registrado casi 470 millones de contagios de COVID-19 durante estos 26 meses, siendo el continente europeo el más afectado. Le siguen América y Asia en segundo y tercer lugar, respectivamente. Y en esta misma línea, la Universidad Johns Hopkins, que ha dado seguimiento puntual a esta pandemia, ubica a Estados Unidos, a India y a Brasil como los países con mayor número de casos confirmados. Le siguen, como les decía, India y Brasil, mientras que México ocupa el 9º sitio, esto de acuerdo a los registros más recientes. Los números, por supuesto, se siguen moviendo, aunque de manera más pausada. En otras cifras de la OMS, de acuerdo al 2019, existían en México alrededor de 4.600 especialistas en salud mental, cuando se requieren 12.000 profesionistas de la salud para la población que tenemos en nuestro país. Con la pandemia, se ha reconocido que la salud mental es primordial para nuestro bienestar. Pero, ¿qué ha sucedido en estos 2 años de pandemia y cómo ha respondido nuestra máxima casa de estudios ante la necesidad de canalizar todas estas emociones en esta situación de crisis? Hoy nos acompaña aquí en las instalaciones de TV UNAM la maestra Alejandra López Montoya, quien es coordinadora de los Centros de Formación y Atención Psicológica de la Facultad de Psicología de nuestra universidad y es también persona orientadora comunitaria para la prevención de la violencia de género. ¿Cómo estás, maestra? Un gusto que nos acompañes aquí en la UNAM Responde. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hemos estado en algunos otros momentos platicando contigo, con gente de la Facultad de Psicología. Sabemos que a lo largo de los años forma parte de la labor misma de la facultad, brindar ayuda, atención psicológica, pero durante la pandemia ha pasado algo muy particular. Platícanos cuál ha sido la experiencia durante estos 2 años de crisis de salud en todos los sentidos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues tú comentabas algo muy importante con las cifras que nos señalas, ¿no? Previa a la pandemia sabemos que hay una brecha de atención en salud mental, ¿no? Donde incluso los profesionales de la salud dedicados a ellos pues son pocos, ¿no? Y la universidad tiene esa bondad de poder apoyar desde primeros niveles con el objetivo de alcanzar pues a mayor parte de las personas, ¿no? Aunque la Facultad de Psicología y los centros que brindan la atención son centros de formación, ¿no? Que su misión o su objetivo es justamente tener profesionales supervisados, ¿no? A través de la práctica que ellos realizan, ¿no? Sin embargo, como bien lo señalas, aunque la facultad siempre ha dado este servicio, ¿no? A las personas, no solamente a la comunidad universitaria, sino también al público en general, pues por supuesto con la pandemia hubo una situación pues donde aumentaron justamente las solicitudes de atención, ¿no? Desde niños hasta adolescentes, hasta adultos, ¿no? Y es algo que la facultad, al igual que la universidad, no ha parado en brindar esa atención, pero sí sabemos que hubo un gran aumento en esta situación pues de salud mental. Dices varios puntos importantes, Ale, y me gustaría detenerme en uno de ellos. Se han extendido brazos y se van haciendo también redes de apoyo en cuanto a este tema en particular de atención a la salud mental. Platícanos de estos, digamos, 2 grandes proyectos. Uno es el que brinda o ha brindado siempre la Facultad de Psicología y el otro es esta red de apoyo que se ha creado entre distintas instancias universitarias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, una cuestión que quizá muchos de ustedes han escuchado, ¿no? Pues es el programa de atención psicológica a distancia, el cual a través del número telefónico pues se llama y se brinda la atención.
Y un cuestionario que ya estaba, ¿no? Que incluso pues varias de nuestras facultades pues hemos ido a tamizar, ¿no? Para identificar riesgos. Pero con la pandemia lo que tuvo este alcance es que este cuestionario pues tuvo que hacerse más breve, ¿no? Justamente identificando estas condiciones de salud mental pues más prevalentes, ¿no? Que son comunes cuando uno está en una situación de emergencia, un evento perturbador como lo fue la pandemia. Entonces estos indicadores de ansiedad por la salud, de somatización, de depresión, ¿no? De pensamientos o ideas de hacerse daño, ¿no? Por la situación, un consumo de sustancias, ¿no? Pero también esta parte de pues el estrés postraumático derivado de violencia fueron indicadores que se agregaron, ¿no? A este cuestionario que ya se tenía y que por supuesto, como tú muy bien dices, pues la situación que hubo es que a nivel nacional la oportunidad fue que también el Instituto Nacional de Psiquiatría pues a través de sus programas también brindara la atención para los profesionales de la salud y la Facultad de Psicología también evidentemente con las otras facultades, pero también con centros de integración juvenil, algunas otras instituciones, pues apoyaron justamente para poder lograr este alcance en la cobertura de la atención. Entonces, justo eso fue un alcance importante, como tejer estas redes para poder dar atención, primero identificando, ¿no? Las condiciones de salud mental y después pues pudiendo otorgar esta atención. Entonces a través de la página de misalud.unam.mx se logró no solamente identificar riesgos, sino que las personas si entran, contestan este cuestionario, se les brinda una retroalimentación acompañada de infografías, de videos, de ligas, de cursos a distancia y posterior a ello se les da la oportunidad de que si ellos quieren recibir atención, den sus datos y puedan ofrecer, ¿no? La atención psicológica. Entonces eso fue el gran avance que se dio de tener por supuesto la atención presencial en la facultad, de tener este número telefónico, pero a través de la liga no solamente identificamos nuestros riesgos, sino tenemos esta oportunidad de dar pues nuestros datos para ser contactados y recibir la atención. Mencionas esto en repetidas ocasiones, que es identificar riesgos, se trata también de prevenir, de detectar a tiempo y muchas veces lo hemos dicho en este programa a lo largo de 2 años, a veces nos cuesta trabajo entender a qué se refiere el término de salud mental y por qué el término de salud mental además está directamente relacionado con la enfermedad, pero no lo mencionamos. Entonces me gustaría que nos ayudaras, Ale, a explicarnos justo con esta experiencia en la pandemia, ¿para qué ha servido? ¿De qué nos hemos dado cuenta en estos 2 años? Y la importancia no solamente de detectarlo, sino de atenderlo o de buscar ayuda. Claro, dices algo muy importante, la salud mental y sus condiciones y sus prevalencias, ¿no? Pues estaban desde antes, ¿no? Sí, claro. Y ahí hay pues ciertas situaciones importantes, ¿no? La primera es que la Organización Mundial de la Salud ya nos define lo que es salud, ¿no? Que es este completo bienestar físico, mental y social, ¿no? Y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, en ese sentido, la salud mental, o no hay salud más bien sin salud mental, ¿no? De entrada. Salud integral en exactamente, este sentido. ¿no? Y la salud siempre a veces va acompañada de una situación orgánica y puede ir acompañada también de una situación mental, es decir, a veces no podemos separarlas, ¿no? Puede estar una persona, por ejemplo, teniendo una situación de diabetes, ¿no? Y a la par depresión, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, siento que en esta parte el estigma que todavía hay alrededor de salud mental, de pensar, por ejemplo, que una persona que tiene depresión o ansiedad o pensamientos o ideas de hacerse daño es una persona loca, ¿no? Pues a veces esa situación de estigma nos hace tener esa dificultad de poder buscar atención, ¿no? Decir, voy al psicólogo, pues no es igual a estar loco, ¿no? Y si voy al psiquiatra, tampoco es igual a estar loco, más bien es, si ya entendemos que la salud es física, mental y social, pues es como si yo voy a atender un problema, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, perdón que siempre lo ponga, pero yo digo, si me enfermo del estómago, seguramente nadie me dirá échale ganas, ¿no? Sino claro, me dirán, oye, pues ve al doctor, ¿no? O tómate un medicamento. Pues lo mismo es la salud mental, ¿no? La salud mental incluso no solamente es la ausencia de un trastorno mental, sino la salud mental es poder estar bien, ¿no? Tener esta situación de poder regresar a un estado de bienestar, por ejemplo,
en el estrés cotidiano de la vida, ¿no? Siempre desde que empezamos hasta que terminamos vamos transitando por situaciones de estrés, ¿no? Lo importante de la salud mental es poder regresar a ese estado de bienestar después de una situación, ¿no? De poder contribuir a nuestra comunidad, de sentirnos capaces de realizar nuestras acciones, y todo eso en conjunto es salud mental, no solamente la ausencia de un trastorno mental, ¿no? Entonces, a veces el estigma, pero también quizá el que haya poco profesionales capacitados para atender salud mental, pues va generando mucho esas brechas, ¿no? Pero la invitación más bien es, como bien dices, identificarlo, validar nuestras emociones, validar que podemos estar presentando esta situación y solicitar apoyo, ¿no? Como lo solicitaríamos si estuviéramos quizá con una situación de ante cualquier señal física. de alerta pueden ser factores internos, factores externos, para decirlo en palabras muy sencillitas, lo que nos acabas de decir. Ale, durante esta pandemia, ¿cuáles fueron esos principales motivos de atención? Porque, como bien dices, pues estuvimos o iniciamos una situación de crisis que se alargó o se ha alargado ya por prácticamente 2 años, pero ¿cuáles son esos principales motivos? El estrés, sabíamos, o se decía ya, sería la próxima pandemia, estaba ahí como muy latente, pero se habla de ansiedad, se habla de miedo. ¿Cuáles son esas principales razones que nos han llevado a buscar atención psicológica o apoyo? Ahí podríamos identificar desde como inicio de la pandemia y ahorita en el lugar donde estamos, ¿no? Por supuesto que al inicio estos indicadores de ansiedad por la salud, es decir, estar constantemente preocupados por enfermar, o la somatización, ¿no? Como si ya me faltaba el aire, pues tener como esa situación de pensar o que ya yo iba a contraer la enfermedad. Por supuesto, estas situaciones de duelo, ¿no? Por las pérdidas lamentables pues de un familiar, de un amigo, ¿no? Etcétera, pues fueron los indicadores mucho más altos en ese momento. Adicional también al consumo, por ejemplo, de un incremento del consumo del alcohol y tabaco, ¿no? Donde si bien estos indicadores nos comentan incluso qué requiere la persona, ¿no? Por ejemplo, un consejo breve, una intervención breve, lo que identificamos, ¿no? Es que estas situaciones ya requerían incluso de consejos breves, es decir, las personas como en un nivel de abuso de estas sustancias, y también este aumento de pues algunos indicadores de violencia también, ¿no? Y también, por ejemplo, estos incrementos en pensamientos de autolesión o pensamientos de quitarse la vida, ¿no? Si bien estos indicadores de planear o intentar están en menor nivel, sí, esos indicadores sí fueron los que se están identificando. Y ahora, ¿no? Estos indicadores de estrés postraumático, es decir, no porque la pandemia ya haya terminado, sino que más bien los picos, ¿no? De esta situación han disminuido, pues también estas situaciones de estrés postraumático de lo vivido, ¿no? De enfermar, o de las secuelas, o de haber perdido un familiar, o de haber perdido incluso pues mi trabajo, etcétera, pues son también condiciones que ahorita se ven pues en aumento, ¿no? Perdimos de entrada, lo hemos dicho también aquí varias veces, perdimos nuestra vida cotidiana tal cual la conocíamos, y entonces es, por supuesto, una etapa que nos la relacionamos directamente con la incertidumbre. Son muchos temas los que tenemos pendientes. Ale, platícanos cuáles fueron desde esta experiencia y desde este lugar los aprendizajes y los mayores retos para poder atender a esa población que aumentó con la pandemia, y además teniendo en cuenta pues el confinamiento, que la atención ya no se da o no se dio durante todo este tiempo de forma presencial. Sí, bueno, de entrada, pues hay algunos datos que nosotros tenemos dentro de la coordinación, ¿no? Es decir, por ejemplo, de atender, por poner un ejemplo, en un año a 9,000 personas, ¿no? Pues por supuesto la pandemia nos abrió esta oportunidad de atender a mucho más cantidad de personas a nivel remoto, ¿no? Okay. En el último, ¿no? este cuestionario, que también la Dirección General de Atención a la Comunidad, la DGACO, nos apoya también a que tener estos datos en tiempo real, ¿no? El cuestionario de marzo de 2020 a la fecha, ¿no? Lo han contestado más de 170,000 personas, ¿no? De ellas, pues evidentemente la mayoría es público en general, seguido de nuestra comunidad universitaria y también de profesionales de la salud. Entonces, uno de los puntos importantes es que la atención está para todos, ¿no? Para la comunidad, y eso es algo que nos permitió la
la pandemia, ¿no? De que estos 170,000 personas han recibido estas acciones de psicoeducación a través de videos, de las infografías, de números telefónicos a donde pueden llamar, ¿no? Y aunque si bien solamente alrededor del 10% de las personas dan su atención, sí hemos podido dar mucho más cobertura en ese sentido que de manera presencial. Esto es importante, ¿no? Es decir, hay muchísimas personas que se acercan por alguna inquietud, por alguna necesidad y se les va brindando distintos tipos de apoyo de acuerdo a la situación que ustedes detectan. Así es, la plataforma nos permite tener niveles de riesgo, ¿no? Desde bajo, medio, alto o muy alto. Y en ese sentido, por ejemplo, les llamamos a los de niveles bajo para, por ejemplo, dar talleres, ¿no? Talleres de autorregulación, talleres de autocuidado, ¿no? Porque creo que esta parte también de alimentarnos bien, hacer ejercicio, de tener esta higiene de sueño y, por supuesto, identificar si tenemos alguna situación, pues apoyado mucho. Pero, por supuesto, que aquellas personas con niveles de riesgo medio o alto, pues son a los que se les brinda también esta intervención individual, ¿no? Pero también dentro de la facultad no solamente es la atención individual, sino que también hay residencias, ¿no? De familia, por ejemplo, residencias de pareja, residencia de niños y adolescentes, que también vía remota, ¿no? Pues nos fuimos adaptando en poder ofrecer esos servicios, incluso… Para no dejarlos. Exacto, ¿no? Con la cámara prendida, de ver incluso al menor y demás, y de brindar atención a los padres, madres y cuidadores. Y eso pues es algo que quizá a veces en la parte presencial, pues los centros y programas, pues no se da con mayor tanta cobertura en ese sentido y los programas. ¿Cuáles fueron los, si lo tienen etiquetado, qué grupos de edad requirieron más atención o más apoyo durante estos 2 años de pandemia? Pues sobre todo en el cuestionario, ¿no? Quienes más lo contestan son personas adultas, ¿no? De nuestra comunidad universitaria, ¿no? Por ejemplo. Pero en ese sentido, de alguna manera, pues sobre todo quizá entre este rango de 18, yo creo, a 40 años, ¿no? Que es los que han entrado a este cuestionario, ¿no? Son, digamos, como los que lo han solicitado, ¿no? Tenemos 2 minutitos para terminar, Ale, me gustaría que me platicaras desde tu experiencia y desde también todo este camino a lo largo de la pandemia, además brindando ayuda y atención al público externo, a la comunidad universitaria, se brinda también apoyo a los mismos estudiantes porque se da una formación en la práctica. ¿Con qué te quedas? También la importancia de atender nuestra salud mental. ¿Cuáles son esos principales puntos que te quedas como aprendizaje y como oportunidades de una situación de crisis como la que estamos viviendo? Pues primero yo creo que el trabajo en conjunto es algo que debemos de seguir realizando, ¿no? Saber que la universidad no se detuvo, ¿no? Y que las acciones vía remota son tan efectivas como las acciones también presenciales, ¿no? En otro lugar es que por supuesto que todos podemos participar, ¿no? Los centros se dedican justamente a esta formación y no solo permite que ellos aprendan, sino que también en función de su perfil y de sus características brindan atención a las personas que así lo requieren, ¿no? Y pues dar esta oportunidad a darle mayor peso a la salud mental, ¿no? No olvidar que nuestra salud es física, nuestra salud es mental y no podemos separarla, ¿no? Y que la unamos con la parte social, que también creo que esta parte, aunque estábamos vía remota, ¿no? Pudimos encontrar la manera de poder tener estas comunicaciones, estas situaciones. Y algo que quería comentar también es que se abrió también a estos egresados, ¿no? De psicología que estuvieran interesados, obviamente mediante un filtro y un proceso, y eso también apoyó mucho a cubrir la cobertura de para que estuvieran atención. Dando este apoyo y esta asesoría de forma virtual. Así es, ¿no? Incluso de otros estados, ¿no? Que obviamente con su cédula y con todos los requerimientos y los perfiles se les capacitó en diferentes condiciones, ¿no? Capacitaciones de diferentes órdenes, y eso también nos ayudó mucho a cubrir como esta demanda que todavía persiste, que continúa, ¿no? Que todavía pues lo tenemos. Quedémonos con esto, es importantísimo atender nuestra salud mental, tanto como atendemos nuestra salud física, y siempre hay profesionistas que están a nuestro alcance, en este caso a través de nuestras 2 herramientas, saludmental.unam.mx y misalud.unam.mx, de forma virtual, de forma presencial. Al acercarse a ustedes determinarán qué tipo de ayuda y de apoyo pueden dar. Ale, muchísimas gracias, maestra Alejandra López Montoya, coordinadora de los Centros de Formación y Atención Psicológica de la Facultad de Psicología
psicología de nuestra universidad. Muchos aprendizajes hasta el momento, retos además que se forman parte de la formación de estudiantes, de la formación de estos centros dentro de la Facultad de Psicología para seguirse renovando y adaptarse además a las nuevas necesidades. Gracias, Ale, y muy buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias a todos y a todas. Pues ahí están estas dos alternativas y seguimos más con temas relacionados con la salud mental, y es que respirar muy rápido o sudar, estar inquietos son también algunas de las sensaciones que podemos sentir cuando estamos ansiosos. De esto nos habla enseguida el Diccionario de las Emociones. El Diccionario de las Emociones. ¿Te has sentido agitado o inquieto antes de presentar un examen o de hablar en público? A esa sensación se le conoce como ansiedad. Una respuesta ocasional y breve que nos prepara ante situaciones que nos resultan novedosas o al atravesar por algún problema. El principal centro nervioso encargado de su producción y regulación está en el sistema límbico, que es el área del cerebro que regula las emociones. La ansiedad puede provocarnos dificultad para dormir o controlar la preocupación, aceleración del ritmo cardíaco y de la respiración, sudoración, temblor en las manos y piernas, entre otros síntomas. Hasta cierto punto, la ansiedad es una emoción completamente normal, que todos hemos experimentado y que nos ayuda a enfrentar ciertas exigencias de la vida. Pero, si te encuentras en un estado de temor intenso y persistente, creyendo que algo terrible te va a pasar, es posible que sea un trastorno de ansiedad. Si es tu caso, lo más recomendable es que busques ayuda profesional. Algo más que puede ayudar a combatir la ansiedad es cuidar tu alimentación, dormir bien, practicar un deporte, hacer ejercicios de respiración, identificar los pensamientos negativos y cuestionarlos, e interpretar los problemas como un desafío y no como una amenaza. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor. Humanidades Comunidad. Como ya se los habíamos platicado, esta semana comienza la edición número 43 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, y en Si leo no me encierro, Anel nos cuenta sobre la poeta californiana Yaroslavi Bañuelos, que participa en esta edición virtual de la feria más antigua de nuestro país. Hola, yo soy Anel Pérez, bienvenidos a este espacio dedicado a la literatura y al fomento a la lectura. Pues quizá muchos de ustedes recuerden que hace algunas semanas se anunció que Yaroslavi Bañuelos recibiría el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer 2021. Y lo hizo por el libro Inventario de las Cosas Perdidas, publicado en el año 2020, editado por esta Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, bajo el sello de las ediciones Punto de Partida. Bueno, pues ahora quiero invitarles a que escuchemos su participación en la Feria del Libro de Minería, que por cierto tiene todas sus actividades de formato virtual todavía. Y la cita con Yaroslavi es el sábado 26 de marzo a las 4 de la tarde. Vamos a hablar con ella sobre su libro, sobre la entrega del premio, sobre su trabajo de escritura poética, y lo va a hacer con Carmina Estrada, jefa de unidad de revistas y publicaciones de esta dirección, y con Hernán Bravo Varela y Citlali Rodríguez, ambos responsables del proyecto de periódico de poesía, del cual ya hemos hablado en este espacio. Esta conversación se va a poder disfrutar a través del sitio web de la propia Feria del Libro de Minería, y vale mucho la pena escuchar y conocer a Yaroslavi, una autora mexicana nacida en Baja California Sur, que dijo sentirse muy bien por haber dejado de ser invisible, al igual que las múltiples mujeres que habitan su inventario de las cosas perdidas. Ese poemario, Inventario de las Cosas Perdidas, lo podemos adquirir en el enlace que ponemos ahora en pantalla. Y yo los espero en la conversación con Yaroslavi, una poeta que, como tantas, trabaja y escribe todos los días para mantenerse fuerte y vigente y darle voz a su propia realidad y al contexto que viven las mujeres en nuestro país. Nos vemos la próxima semana. Si leo, no me encierro. La
Leamos poesía, vayamos a la fil y además vayamos enseguida a checar el número más reciente de nuestro Gaceta UNAM, que nos presenta como cada semana distintos temas relacionados con las emociones y además hoy nos presenta también algo sobre artes plásticas. La creación de Diego Rivera es una de las piezas clave para entender la historia del muralismo en nuestra universidad, que cumple 100 años de expresión. Al menos 3.800 personas están inscritas en el programa de donación de cuerpos de la UNAM, una alternativa para dar vida después de la muerte. La violencia de género es uno de los impactos sociales de la pandemia y tema de investigación e intervención desde el SAGE y Trabajo Social de la UNAM. Además, una reflexión sobre las mujeres en situación de calle a propósito del 8M. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, no sin antes invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, están abiertas en todo momento y en este momento aparecen en nuestra pantalla para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Gracias como siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión desde casa, desde nuestras instalaciones en TV UNAM y por supuesto también saludos al máster y nos encontramos aquí el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.